Como les decíamos, el Ministerio de Sanidad acaba de confirmar que en España hay 6 personas en observación a la espera de determinar si padecen o no gripe porcina. A los 3 ya conocidos esta mañana se han sumado esta tarde otros 3 que están ingresados en Cataluña. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por la evolución del brote, teme que pueda ir a más y estudia ya buscar una vacuna para el virus mutante. En función de cómo evolucione la situación hay que disponer lo antes posible de una vacuna. Ya hemos empezado a trabajar con los centros colaboradores que están estudiando los diversos virus causantes de la gripe porcina para elaborar esa potencial vacuna si fuera necesario. El Estado español ha adquirido vacunas para que el 40% de la población esté cubierta. Y también hemos dicho en otras ocasiones que si fuera necesario, por la evolución de la pandemia, el ampliar el espectro de vacunación a otros grupos que se puedan considerar de riesgo. Si observan los 10 años más calurosos que se hayan podido medir, todos ellos están incluidos en los últimos 14 años, y el más caluroso de todos fue 2005. Los científicos están de acuerdo en que nosotros estamos provocando el calentamiento global. Soy Al Gore y fui el próximo presidente de Estados Unidos. México es un país comprometido con los mecanismos para combatir el sobrecalentamiento global. No obstante que la contribución al sobrecalentamiento global puede ser menor, es apenas del 1%. No por ello México ha asumido en legislación propia y en varias de sus políticas públicas compromiso con la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente. Oiga, ¿no se le ha ocurrido que quizá en vez de ir por ahí echándome la culpa por la naturaleza de toda esta mierda, esto podría ser mucho más complejo, podría ser seguramente menos sencillo? Pues la verdad que hay que desconfiar mucho de los medios convencionales porque efectivamente se han alineado, digamos, ¿no? con ese efectivamente pensamiento único que, como dice Ramonet, pues es como una doctrina viscosa, ¿no? Que lo penetra todo y que es, incluso aquellos que no estamos de acuerdo, pues nos encontramos muchas veces reaccionando o pensando en esa misma línea, ¿no? Porque se ha introducido ya desde hace mucho tiempo y, por tanto, ya en las escuelas, o sea, en las universidades, es decir, que impregna un poco todo, ¿no? Yo comencé en un viaje hace 20 años en una búsqueda para entender dos cosas: la naturaleza de la vida, quiénes somos, qué hacemos aquí, y quién realmente controla los eventos del mundo y lo que llamamos sociedad y con qué fines. Y por supuesto todos nos topamos con la complejidad del mundo, pero cuando empiezas a atar los cabos, los sucesos se convierten en el proverbial elefante en la habitación. Todos lo ven pero nadie habla de ello.
Así que de una manera apabullante los grandes eventos mundiales cambian a la sociedad y nos mueven en ciertas direcciones. Y esto no ocurre por accidente, sino por diseño. Yo normalmente escucho a la gente decir, ¿tú crees en la teoría de la conspiración o en la versión oficial? Como si pudieras elegir. Algo que ha pasado en el mundo, muchas cosas dan la sensación de ser un error. Pero dentro de eso, hay cambios en la sociedad realmente calculados que sin duda se convierten en obviedades y quitan el poder a la gente y se lo dan al Estado global. Y eso es lo que ellos, las élites, buscan, y por eso parece que van acumulando el poder en las manos de unos pocos individuos. Como que desde el albor de los tiempos, el no dejar saber es una forma de dominar. O sea, en fin, todo eso está ahí, o sea, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, digamos que se han sofisticado los sistemas para aplicarlo. Antes, digamos, los controles eran ideológicos normalmente y más zafios, o sea, era una represión por la represión. Luego se ha visto que es mucho más eficaz, o sea, y desde luego, pues bueno, en este momento, claro, más de recibo, ¿no? Bueno, pues hacer el mismo tipo de influencia, ya el dominio es más económico que político y, por tanto, convertir la economía en cuerpo doctrinal, los mercados en brazo armado de ese cuerpo doctrinal y dominar las sociedades y el mundo, pues ya no con balas y armas, sino con otro tipo de armas, ¿no? Pero conducir, digamos, a la masa y a la gente al mismo lugar, es decir, a servir a unos pocos, no al servicio del bienestar de la mayoría y del bien común. Telebasura es una expresión que empezó probablemente en España a utilizarse pues hacia finales de los años 80, 1888-89, y muy pronto la expresión de la que provenía, que era televisión basura, se contrajo y se puso a telebasura, se sugería la idea de que televisión basura era una especie de denominación extrínseca, que al contraerla en una sola palabra, telebasura, adquiría ya un rango técnico capaz de designar precisamente pues, a un género dentro de la televisión, telebasura. Sí, agentes de la SDAT han trasladado a media mañana a la presunta etarra, han salido de manera muy discreta por una puerta trasera porque querían evitar en todo momento que grabáramos cualquier imagen. Ahora todos los trabajos se centran en identificar al huido y para ello va a ser clave el cotejo de huellas del coche accidentado que ya ha sido retirado de esta comisaría. La policía sospecha que puede tratarse de un destacable miembro de la banda, que podría tratarse de un destacado miembro de la banda porque On behalf of the President, I welcome all of you who have traveled from all corners of the world. I also extend warm words of welcome to our friends from all over the world, and let us give Nelson Mandela's friends. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true,
to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson laid great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government runs us. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Moi, je crois qu'il ne faut plus seulement être contre le système, parce que tant qu'on se définit simplement en opposition, finalement, on finit par porter notre adversaire sur notre dos jusqu'au moment où il va nous poignarder. Ce qui est essentiel aujourd'hui, eh bien, c'est de donner envie, c'est de susciter le désir, c'est de montrer qu'il est possible dès maintenant de commencer à vivre autrement. Moi, j'aime bien ce slogan sud-américain qui dit que on changera peut-être pas le monde, mais que rien ne nous interdit d'essayer d'en construire un autre. The pastor in church asked, let's all forgive our enemies, and is there anybody, okay, let's do it now. Is there anybody left here, then he asks, who has not forgiven their enemies? And an very old lady puts her hand up and says, why is that? Why haven't you forgiven them? She said, I have no enemies. Oh, isn't that wonderful? Look, please come up here and talk to us. This old lady here says she has no enemies. How is it then, the pastor asks, that you have no enemies? How did you do that? And she says, I outlived the bitches. Hola, ¿veis ahora el elefante en el salón? Y sigo recurriendo a lo mismo. Es un juego mental. Si controlas la mente de alguien, controlas su comportamiento, su percepción, todo. Y lo que está consiguiendo a un nivel más profundo de la mente, y esa es la idea, es lo que esta gente intenta conseguir, es convertirnos en el equivalente de ratas de laboratorio dentro de un laberinto. Han hecho estos horribles experimentos, horribles en mi opinión, donde ellos tienen a roedores corriendo de un lado a otro del laberinto y cuando van por determinados caminos reciben una descarga eléctrica. Y una vez más, otro shock, y cuando esto sucede, finalmente retroceden. Pero llegado a un punto, han recibido tantas descargas que ya no van más por ese camino, y entonces ya puedes desconectar el aparato de descargas porque por ese camino ya no irán más, porque han sido manipuladas para aceptar esa regla y así pasar por el aro. Y lo que nos ocurre cada vez más es que escuchamos como se nos dice que no podemos hacer esto ni lo otro, no podemos decir esto, que es políticamente incorrecto, que es en neolengua censura. No puedes ir ahí, está bien si haces esto. Oh, pero entonces sí, claro, bueno, no, de aquí no pases tal cual. Radares de velocidad, oh, guay, no debo de hacer esto. Y esas son las cosas que van a ir en aumento. Es el equivalente a los shocks de las ratas de laboratorio y de alguna manera, tarde o temprano, caerás en ese estado en el que estás totalmente entregado y en un estado servil. Y esa es la idea. Es un juego mental.
En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Continue, please. Go on. Ready. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Let me out of here. Very nice, Father. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. The next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me Bird, out. cars, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? Donc tout ce qu'on peut faire tout de suite, il faut le faire. Mais on ne ferait que ça, ça risquerait déjà d'être insuffisant, ça pourrait même être négatif. Ça serait déjà insuffisant parce que à quoi ça servirait ? D'être un certain nombre à se faire plaisir, parce qu'il y a du bonheur à échapper à la dictature des marques, il y a du bonheur à ne pas être un forçat du travail et de la consommation. Mais à quoi ça servirait d'être un certain nombre à se faire plaisir si les logiques dominantes restaient en place ? Puis ça pourrait être même aussi dangereux. Regardons comment dans les milieux de la décroissance, il y a un certain nombre de personnes qui jouent à plus décroissant que moi tu meurs, qui se veulent les nouveaux parfaits, les nouveaux cathares, et qui reposent sur une logique de culpabilisation des autres. En culpabilisant, on ne change rien. D'où la nécessité d'un deuxième niveau de résistance, qui est celui des expérimentations collectives. Tout ce que l'on peut bricoler ensemble, dans les marges, dans les franges, pourquoi pas au cœur de la société, doit être fait. C'est aussi bien le retour aujourd'hui du mouvement coopératif, de production, de consommation, d'habitation. C'est également les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ce sont les monnaies locales qui sont lancées. Ce sont les médias alternatifs. Ce sont les méthodes pédagogiques alternatives. Ce sont les médecines alternatives. Tout ce que l'on peut bricoler doit être fait. Parce que je dirais que tous ces laboratoires du futur seront les lieux où va s'inventer le monde de demain. Mais là encore, on ne ferait que ça. Ça pourrait être insuffisant. On voit très bien comment ce système peut récupérer un certain nombre d'alternatives. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. We have gathered here in Princeton to serve the
Einstein dijo, no puedes resolver problemas con el mismo nivel de conciencia que los ha creado. Y eso es lo que intentamos hacer constantemente. Si un partido político crea una crisis y la oposición dice nosotros lo solucionaremos, pero intentan hacerlo con el mismo nivel de conciencia usado por los que crearon el problema original, el resultado es que el problema se vuelve aún más grande. Así que, a menos que pasemos por una expansión de la conciencia y empecemos a ver el mundo y a nosotros mismos de una manera muy superior a la cual ahora mismo nos vemos, no hay ninguna posibilidad de que podamos detener lo que está sucediendo, porque no puede resolver los problemas con el mismo nivel de conciencia que los ha creado. Let me tell you the truth. The truth is what is. And what should be is a fantasy, a terrible, terrible lie that someone gave the people long ago. Tengo entendido, y esto no me consta porque no te he escuchado decirlo, pero ha salido en la prensa declaraciones que se te las han atribuido a ti a los efectos de que supuestamente durante ese encuentro sexual Luis Miguel tuvo problemas de erección. ¿Es correcto? Sí, así es. ¿Cómo, sin entrar en detalles gráficos, porque obviamente esto es un programa familiar, cómo fueron de tener problemas de erección a poder embarazarte? De una forma apta para la audiencia. Sí. Bueno, tú sabes... Bueno, vamos a ir a una pausa a ver qué ha sucedido con Carmen Molero, porque definitivamente esto es un tema muy duro, evidentemente para ella. Vamos a regresar con más. Leche, cacao, avellanas y azúcar, Locilla. Locilla, no hay otra igual. Evitar un atentado, afrontar una emboscada o liberar a un rehén. Para todo ello se entrenan estos días en Logroño cerca de 200 agentes de 11 países integrantes de la Fuerza de la Gendarmería Europea. El cuerpo se creó en 2004 para coordinar misiones y compartir experiencias para ser más eficaces. Franceses, italianos, españoles, turcos o polacos, hasta de 11 países, se entrenan. Solo hablan en inglés. Es la Gendarmería Europea. Todas esas lecciones aprendidas que se han sacado de esos escenarios, pues en este tipo de ejercicios se mezclan y preparan a nuestro personal para afrontar futuras misiones y futuros retos. No saben qué se van a encontrar y deben reaccionar, por ejemplo, a este atentado al paso de sus vehículos. ¡Fuego a las 3, a las 3! ¡A las 3! ¡Vamos, vamos! Die Vorstellung von der Sprache als eines Instruments der Information drängt heute ins Äußerste. Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Geht überdies in der größten Stille vor sich. Zwar müssen wir zugeben, dass die Sprache im Alltag wie ein Mittel der Verständigung erscheint und als dieses Mittel für die gewöhnlichen Verhältnisse des Lebens benutzt wird. Ahora, el nuevo SEAT Ibiza te abre sus 5 puertas para que disfrutes de su amplio interior. 5 puertas que conducen a la potencia de su motor System Porsche. Nuevo SEAT Ibiza 5 puertas, hecho para su gente. La sociedad del adoctrinamiento resulta de los cambios que ha habido en los últimos 100 años, cuando las élites del poder tienen una gran capacidad tecnológica, económica, administrativa, militar, judicial, pueden lograr destruir la capacidad del sujeto para tener su propia vida interior y su propio sistema de ideas. Todas las sociedades con Estado se han basado en el adoctrinamiento desde hace milenios, ¿no?
pero no todas las sociedades han tenido los recursos a su alcance que tiene la sociedad actual. Pensemos incluso en los medios tecnológicos, ¿no? Entonces eso lo que han logrado es como destruir el mundo interior del sujeto. La persona hoy está devastada interiormente por una publicidad permanente, por una posibilidad que tiene el Estado, que realiza ahí los otros poderes económicos, para imbuir a las personas de las creencias que ellos quieren que se tengan. Mire usted, no hay vida personal sin libertad. Y no hay libertad, y entiendo por libertad la libertad de los revolucionarios franceses, es decir, la libertad con fraternidad y con igualdad. Pero con esa libertad, no hay libertad si el pensamiento no es libre. Los jóvenes tienen que pensar por su cuenta, no asumir lo que les dan, y mucho menos ahora con la educación que reciben. Tienen que reeducarse, y eso lleva mucho tiempo y posiblemente más de una generación. Y mientras tanto, mientras se produce la reeducación, y ese es un papel en el que las mujeres con sus hijos pueden hacer mucho, mientras tanto lo que tienen que hacer es negarse a aceptar las verdades oficiales y decir no constantemente. ¿Qué tal? Baltasar Garzón. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos Gracias. aquí en su fundación, porque esto es su fundación, la sede de su fundación. Así es, así es. Fundación Internacional Baltasar Garzón. Empezamos otra. Ten cuidado. Cómo salir de aquí es bastante difícil, ¿no? Puesto que ellos, la élite del poder, ha llegado a dominar el mundo interior del sujeto, ¿no? Quien domina la mente domina las conductas. No estamos hablando solo de un problema de creencias o de ideologías, que a los que manejan a la persona no les interesa tanto las ideologías, sino como las conductas. Ellos buscan la determinación de conductas. Eso queda muy claro en la publicidad comercial, ¿no? Pero la publicidad comercial va mucho más allá de puro compre usted esto, sino establecen sistemas de creencias, establecen disvalores, establecen convicciones políticas, es algo muy complejo. Y la publicidad comercial solo es una parte, tenemos también la publicidad política, que es igual de funesta. Por ejemplo, las campañas electorales son una violación sistemática de la libertad espiritual o la libertad interior de la persona. Lo importante es que el ciudadano esté alerta, sepa que esto está ocurriendo, sepa que realmente no se cuenta todo lo que hay que contar, o sea que hay muchos silencios, hay muchísimos estereotipos, y que realmente hay que hacerse una, digamos, dieta de medios, igual que hemos aprendido lo que podemos comer y lo que no, y miramos los ingredientes del yogur y sabemos que las patatas fritas están reguladas, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo con los medios, es decir, la información que recibimos, porque tenemos que pensar que siempre detrás de un mensaje pues hay alguien que lo envía, hay que preguntarse quién es ese alguien, por qué nos lo envía, para qué nos lo envía, por qué en ese momento, es decir, que hay un trabajo. Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza y seguridad al consumidor, que en algunas ocasiones puede ser decisiva. Es importante que recuerde esto, los precios no cambian, solo cambia la moneda. Y es importante también que en los comercios den confianza a sus clientes. Hazte quien eres y hazlo fervorosamente y hazlo entregado a eso y en solidaridad con los demás, porque sin los demás no somos nadie. Pero sin doblegarte, sin hundirte frente a ellos, sin ceder y sin creer los inventos de los que quieren explotarte. No te rindas. Trata de ser quien eres y de vivir como un ser natural en el mundo, en armonia con la naturaleza a la que perteneces. Tenim por de masses coses, saps? I que la pots contar en la felicitat, i que no sabes de res. I simplement, o sigui, la gent té por sempre, em diu jo no podria viatjar perquè em faria por que em passés tal, que em passés no sé què. I justament quan viatges te'n dones compte de que tot és molt més fàcil, saps, a la vida? És tot tan simple i tot és tan bonic que te'n dones compte que et compliques la vida a vegades, no? Adéu, adéu! Adéu!
Bueno, no corris ara, No. Va, vinga. Jo sé que ara estic molt feliç. I llavors és molt arriscat la idea de dir canviem una cosa del passat, perquè qui sap, canviant una cosa, i més important, com el fet de caminar, potser mai hauria acabat viatjant, potser no hauria acabat sent tan feliç com sóc ara. En el qual és molt arriscat dir seria més feliç o menys feliç d'aquesta manera, saps? És molt difícil. Què em pot agradar més? Que la gent que viu una vida normal pensi que jo estic boig. És perfecte, és la confirmació definitiva de que estàs fent el correcte. És el que deia el Groucho Marx, que cada vegada que estàs de la banda de la majoria és el moment de fer una pausa i reflexionar, i és veritat. És la senyal de que no t'estàs deixant influir tant, no? Cap problema. Those human beings in your life who generate adversity for you are actually quite helpful because they can tell you something about yourself. So it's a question of being actually thankful for all these bitches and thankful for the, what's the masculine, the jerks. And of course, the world is full of them, jerks and bitches, because they don't know who they are. So they are playing out their roles of jerks and bitches. It's not who they are, but that's they're acting out of a false sense of self. Compelled to act, compelled to sustain the false sense of self, to strengthen it until the earthquake comes, perhaps, or whatever else happens to them. Something may happen. And then there's a chance the hard shell of the egoic self gets cracked. Something falls on it. Oh. At first it's painful, and then, but there's a crack suddenly opened up. There's a crack in everything, that's how the light gets through. Well, to start with, I think this kind of the dictatorship of the future, I think will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, which was a very remarkable book, George Orwell's 1984. Well, this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime.
And there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. But if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. Go, 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 go.